Mitre propone un gobierno con un claro tinte liberal. Comienzan a plasmarse las ideas del liberalismo en la sociedad. Es así como se produce la apertura del comercio, la libertad para ejercer industrias útiles, el periodismo se puede ejercer libremente, se fundan instituciones, se nacionaliza la aduana para poder afrontar los gastos de la nación y se organizó la Corte Suprema. Y una de esas principales cuestiones que debe salvar y solucionar nuestras élites políticas en torno al proyecto de nación, yo diría que son dos fundamentalmente. Una es garantizar la unidad nacional, al tiempo que incorporar tierras para la agricultura y la ganadería. Y la otra es garantizar la existencia de un mercado de mano de obra capitalista. Civilización y barbarie fue el reflejo del pensamiento de una época en la cual estaba personificada la barbarie como todo lo rural, el atraso, el indio, el gaucho, mientras que la civilización se identificaba con la ciudad, lo urbano, lo que estaba en contacto con lo europeo, es decir, el progreso. Sarmiento era un convencido de que para tener paz en la República era necesario educar al pueblo en la verdadera democracia, enseñarles a todos lo mismo para que todos sean iguales. Sarmiento, que está, digamos, en la lucha fuerte, digamos, por la política, digamos, y por un proyecto, va a imaginar, digamos, un ciudadano que tenga acción y que tenga participación desde el mismo momento. Entonces, en ese sentido, digamos, es que él va generando y apunta hacia el hecho, digamos, de la educación. En este plan educativo de Sarmiento estaba también incluido el rol de la inmigración, ya que sostenía que el país carecía de maestros capacitados para enseñar masivamente a la población analfabeta. Además, los inmigrantes tendrían el papel fundamental de mejorar el nivel ético y la mentalidad del argentino, logrando así un argentino nuevo. Y paralelamente se va a iniciar un proyecto de inmigración y colonización, esto es en el gobierno de Avellaneda, para la atracción de inmigrantes europeos que según el proyecto de Sarmiento venían a blanquear nuestra raza, a sacarnos de los mestizos o los gauchos o los pueblos originarios que eran se resistían a incorporarse a este proyecto capitalista de la Argentina porque tenían su cultura, sus otras formas de vida. Y se aspiraba a traer estos inmigrantes europeos acostumbrados ya al trabajo asalariado. La idea de nuestras élites es la de progreso, tiene mucho que ver en esto el positivismo científico, la forma en que se está dominando la naturaleza, el tiempo, el espacio, la producción, la vida misma, y es una idea de cambio muy optimista, de gran capacidad de los hombres para dominar su entorno, y sobre todo de los blancos. Bajo el gobierno de Avellaneda se produjo la mayor masacre indígena en la Argentina, la campaña del desierto, llevada a cabo por Julio Argentino Roca. Cambia completamente la geografía del país. Los derechos de los pueblos originarios se vieron totalmente pisoteados. La población de aborigen, bueno, va a ser diezmada, va a ser separada, destruida, poniéndole límites y digamos, y cotos, no reconociéndoles sus tierras. En ese sentido, el liberalismo va a ser muy duro, digamos, dentro de este proyecto. Y también de esta marginalidad, de esta marginalidad que también ha sido puesto, digamos, el trabajador de campo, el gaucho, ¿no? Estas tres presidencias van a sentar las bases y van a digamos, tomar medidas y a conseguir logros que van a aportar a preparar el terreno y el despegue ya se ha lanzado. Pero el despegue de lo que llamamos en términos de modelo económico, el modelo agroexportador. Se sientan las bases para un modelo que va a ser excluyente en el aspecto político. Estas grandes oleadas migratorias que se convocan como brazos para el trabajo, para desarrollar este modelo, porque Argentina no tenía recursos naturales, pero no tenía brazos para el trabajo. Estos sectores que se van a hacer un proceso de ascenso social, van a comenzar a reclamar un espacio, una participación que no van a tener y que esto va a hacer eclosión más adelante, ¿no? En 1880 llega Roca al sillón de Rivadavia, quien establece un modelo económico capitalista, integrándose así al mercado mundial como compradora de manufacturas y proveedora de materias primas.
Este presidente consolida el modelo de unidad nacional. El Estado era quien tenía en sus manos las funciones vitales de un país, que hasta entonces estaban en manos de la Iglesia. El Estado cada vez más se iba afianzando. La otra gran innovación que tienen estos proyectos de nación de esta élite positivista, si se quiere, es el avance del poder civil o del Estado sobre esferas que hasta entonces se consideraban propias de la vida privada. Y eso es, en la década del 80, el Estado decide crear el registro civil en la Argentina. Este registro va a tener la función de constatar y de informar al Estado de cada acto vital de todos los ciudadanos: el matrimonio, el nacimiento y la muerte. Y esto va a provocar mucho escándalo en ese momento porque se está rompiendo una tradición. No sé, muchos sectores conservadores e inclusive la Iglesia, primero que todo, no están entendiendo que esto es una función de un Estado moderno. Y también, posteriormente, en 1885, el establecimiento de la educación laica. El Estado se va a hacer cargo de la educación de los niños para enseñarles las primeras letras y las cuentas. Esto es para volverlos seres útiles en esta sociedad moderna y capitalista, como productores, como trabajadores o como profesionales. Los padres van a tener la obligación de enviar a esos niños a la escuela, y esa escuela va a garantizar que ningún credo se enseñe. Por eso la educación es pública, gratuita y laica. Los inmigrantes cambiaron no solo la composición del país, sino también el pensamiento. Comenzaron las luchas sociales y reivindicaciones laborales. Así estallan gran cantidad de huelgas provocadas por los bajos salarios y las malas condiciones de vida. Roca responsabiliza a quienes tratan de influenciar a los sindicatos con su doctrina socialista y anarquista. Comenzaron a surgir sindicatos, boletines, entre otras cosas, que nos permitieron tener un legado fuerte en materia laboral. En este proceso de conformación que se está dando, empieza ya a disputarse espacios de los derechos sociales, ¿no? que también ha de faltar un tiempo para que puedan ser explicitados, pero estos movimientos del anarcosindicalismo, de los anarquistas, de los socialistas, luego de los comunistas, empiezan a levantar la necesidad de pensar ya la ciudadanía en términos de una ciudadanía política y una ciudadanía social. Conforme Argentina se modernizaba y traía inmigrantes atraídos para hacerse la América y porque en parte eran mano de obra excedente en Europa, esos inmigrantes, hubo diversos problemas en ese proyecto de inmigración y colonización, de modo que no todos se convirtieron en los granjeros que había querido Sarmiento, sino que muchos quedaron en las ciudades trabajando o proletarizándose. Un Estado al cual no le importaba prácticamente lo que pasaba, consideraba que la cuestión entre capital y trabajo era una cuestión de índole privada. El Estado no tenía intromisión, dijimos que se había ocupado de garantizar derechos civiles individuales, todavía no está en esta etapa en que cree que debe garantizar derechos de ciudadanos más débiles. Pero estas condiciones de capitalismo y de acumulación capitalista también generan mucha explotación y también generan una gran posibilidad de demandar por las mejoras laborales. En cuanto a la lectura que el Estado hace del conflicto, en ningún momento piensa que el conflicto es provocado por las condiciones de producción, sino que es provocado porque han venido inmigrantes díscolos, revoltosos y que están agitando a los criollos. Entonces, para eso hay dos momentos de represión, que es cómo se maneja el Estado. Una es la ley de residencia, que deporta a todo inmigrante caratulado como anarquista, y la otra es la Ley de Defensa Social en 1910, que también pide la ejecución o posibilita el fusilamiento de un inmigrante o de cualquier persona que haya cometido un atentado contra el orden público. Para 1902 o 1903, una parte de esta élite considera que hay que introducir algunas modificaciones porque los conflictos que están proviniendo desde el sector laboral a veces se caratulan de indecentes. Comienzan una serie de reformas, entre ellas una fallida, que es la propuesta de un código de trabajo, y entonces, como la reforma completa no se puede hacer, comienza a haber leyes. La primera es la del descanso dominical, muy apoyada por los católicos, porque así el obrero el domingo puede ir a la misa, y después está el trabajo infantil, el trabajo de 8 horas,
En los años 10 va a ser una ley de accidentes de trabajo y en 1907 se va a crear el Departamento de Trabajo. Estos son pequeños avances puntuales, no obstante, por lo menos hasta 1916, la actitud prevaleciente es la de la represión frente a lo distinto o al movimiento obrero. Nuestras élites siguen confiando en este proyecto de nación que va progresando y que a sus conflictos los va superando con la represión, no con el consenso. En 1912 se da un paso enorme para la sociedad civil. El gobierno conservador acepta promover la sanción de la ley del voto secreto, universal y obligatorio. Se abrió paso por primera vez a elecciones democráticas. Y la ley Sáenz Peña, promulgada en 1912, consagra el voto masculino, individual, secreto, o sea que por lo menos hay 5 modificaciones en nuestro sistema de elegir a nuestros representantes. Pero tanto como es inclusora la ley Sáenz Peña, también es exclusora, en particular porque deja a todas las mujeres afuera, o sea, solamente la mitad del país le es reconocido, digamos, su derecho al voto y la mujer, digamos, ha de esperar todavía 30 o 40 años, digamos, para poder ser reconocida e incluida dentro de los derechos ciudadanos. ¿Cómo se llega a la ley Sáenz Peña? Sabemos que en 1890 y en 1905, por lo menos, la Unión Cívica Radical había organizado motines, que ellos les llaman revoluciones, en contra del sistema corrupto por el cual los representantes accedían al poder. Pero ese no era el único problema, sino que el otro problema era la indiferencia de la ciudadanía, porque al no haber garantías para el voto, lo que pasaba en muchos ciudadanos era que no iban a votar directamente. Y esta élite modernista y diversa dentro de la misma élite de gobierno comienza a ver una veta para salvar esto y que nos encontrara nuestro centenario, nuestro primer centenario, con otro derecho individual consagrado que es el derecho político. Así, comenzaron a desterrarse viejas mañas políticas argentinas que tenían al país en un letargo político que no dejaba a la ciudadanía participar activa y limpiamente. Esto fue Universidad Abierta. Hasta la semana que viene.